en el aire, doctor. Estamos con el doctor Herminio Pablo Negri. ¿Qué tal, Herminio? ¿Cómo estás? Bueno. Vos sos médico oftalmólogo. Sí. Bueno, contanos un poquito cuál es la formación de un médico. Primero te recibís de médico, haces la residencia, contalo vos, porque son muchísimos años. Son muchos años los que hay que estudiar, sí. Creo que es la carrera más larga, ¿o no? No, en realidad medicina sí es una carrera muy larga, digamos. O sea, uno primero tiene que estudiar medicina y después, hoy la residencia es la especialidad que uno quiere seguir, en definitiva, ¿sí? ¿Dónde le hiciste la residencia? Yo la residencia la hice en el Hospital de Clínicas. Ahí, sí, ese es muy buen lugar. Sí. Y hice la jefatura ahí, hice gran parte de mi desarrollo ahí. Es una muy linda institución como para poder formarse. Y según la especialidad son diferentes cantidades de años, digamos. Hay, qué sé yo, en el caso de oftalmología son 3 años, en el caso de clínica médica son 4, según la especialidad. Te voy a hacer preguntas como para, a ver, me recibo con la residencia en oftalmología, pero ya puedo operar un ojo, después tengo que hacer otra residencia más para ser cirujano oftalmólogo. No sé si es claro lo que te quiero preguntar. Sí, perfecto, digamos. Durante la residencia uno recibe formación quirúrgica, digamos, o sea, tanto clínico como quirúrgica. Esa es la especialidad. Uno, terminada la residencia, si se forma correctamente, tiene capacidad como para poder operar, digamos. Uno, en medicina, y como en grandes o en otras especialidades o en otras profesiones, tiene que estar siempre en formación y siempre capacitándose. Uno nunca termina de aprender, pero la realidad es que la residencia hoy por hoy debería formar a los médicos como para poder hacer lo que tengan que hacer, digamos, en cada una de sus especialidades, ¿sí? En este caso, debería poder operar. Doctor. Herminio, mira, quería consultarte porque vos sos, pese a que sos un experimentado profesional, sos muy joven y tenés no tan lejano tu época de alumno, ¿no? Exactamente. Cuando llegás a elegir medicina como carrera, sí, prima, digamos, una historia familiar, es una vocación personal y definida. ¿Es la influencia del grupo de amigos que deciden ir varios a medicina o a ingeniería, lo que fuera? No solamente tu caso, sino los otros chicos médicos, otros chicos alumnos que entraron a estudiar medicina. Es una muy buena pregunta, digamos. O sea, la realidad es que yo creo que sin lugar a duda tiene que haber una vocación para poder estudiar medicina, digamos. Y si uno entra en medicina por mandato familiar o porque muchos amigos que seguían medicina y realmente no les gusta y no tiene esa vocación, es casi imposible que pueda terminar la carrera, digamos. Sobre todo, o sea, los primeros años que son más de estudio y no hay tanto contacto con pacientes, o por lo menos eso era con los modelos anteriores de enseñanza, uno lo puede llevar, pero cuando ya empieza con el contacto con el paciente, si no tiene si no tiene vocación, es muy difícil llevarla adelante, digamos. Entonces, uno cuando termina la secundaria es muy joven y la verdad que toma decisiones que a veces no está totalmente capacitado como para poder hacerlo, pero la realidad es que en esta carrera puntualmente si uno realmente no tiene la vocación para hacerlo, es muy difícil llevarla adelante. Y los casos que he tenido yo de gente que ha hecho los 2-3 primeros años y el abandono más grande son en los primeros años de la carrera, digamos. Una vez que uno ya está más avanzado es muy difícil que una persona a los 5º o 6º años de medicina diga, no, yo esto no es lo mío, digamos. O sea. Con respecto a la residencia, que es prácticamente un paso obligatorio en un esquema de formación médica, ¿te parece que sería reemplazable por alguna otra metodología o es la más adecuada metodología para que un alumno graduado termine de convertirse en un profesional íntegro? Sí, es otra buena pregunta. En realidad me parece que hoy por hoy es el mejor sistema. El problema que tenemos, por lo menos en medicina o con el sistema de salud actual en la Argentina, es que se estudia medicina en forma masiva y después cuando uno va a acceder a los exámenes de residencia hay muy poquitas vacantes, digamos. O sea, hay hoy diferentes formas, o uno puede llegar a ser oftalmólogo, por ejemplo, a través de un curso superior, a través de la UBA o a través de otras universidades, y puede obtener un título de oftalmólogo sin tener una formación quirúrgica, puede tener una formación clínica. La realidad es que hoy por hoy, para mí, la residencia es lo único que uno le puede dar una visión más integral de la especialidad. No me parece que
que otra forma pueda complementar esto. La realidad es que hoy hay mucha gente para medicina, y después hoy justamente le daba clases a los chicos de pregrado en El Salvador y hablábamos justamente de eso, es que uno estudia un montón, estudia durante toda la carrera, se rompe el alma estudiando y termina y está de vuelta en la nada, digamos, o sea, porque se tiene que intentar ingresar a una buena residencia para seguir formándose. Que son muy pocas. Son muy pocas, hay muy pocas vacantes, y la realidad es que es como un trencito donde uno nunca termina, digamos, y después termina la residencia y dice, bueno, yo quiero hacer un fellow o quiero hacer una subespecialización de esa parte. Pero en el internado rotatorio no te vas como preparando para lo que vas a la residencia, Herminio, sí, pero, o no tanto. No, el internado rotatorio te prepara para algunas cosas más puntuales, no para las especialidades. Pero ahí sí ya tenés mucho contacto con los pacientes. No, tenés un montón de contacto con los pacientes, pero si vos no rendís un examen o no accedes al cupo en base a lo que querés hacer, estás de vuelta o intentando buscar o hacer una concurrencia o otra forma, o rendir el año siguiente. Es bastante perverso el sistema, por decirlo de alguna forma, en eso. Digamos. Yo te lo preguntaba, Herminio, porque, digamos, es un método tan afirmado, tan consolidado, que, viste, siempre uno está tratando de discutir lo indiscutible, porque es la única manera a veces de cuestionarte lo que parece consolidado, te permite descubrir otras formas, ¿no? Porque hubo intentos en otras carreras, te voy a hablar de abogacía, donde también la formación del abogado, cuando te dan el título, lo que te están dando es la aprobación de exámenes sucesivos. Pero la verdad es que sos abogado muchos años después. Me parece que no tenés un formato tan claro como es la residencia, porque si vos tuvieras obligatoriamente que hacer 3 años en un juzgado, obligatoriamente que hacer 3 años en un estudio, yo creo que terminarías diciendo que sos abogado después que hiciste esos 3, 4 años, ¿no? En cambio, muchas profesiones, sos ingeniero, abogado o qué sé yo, o arquitecto a la salida de la universidad. Y realmente la vida no es la salida de la universidad, es el ejercicio de la profesión. Totalmente, digamos, totalmente. Por eso sí, no se me ocurre otra forma mejor que esa, digamos, como para poder... pero por eso uno debería tener, qué sé yo, probablemente alguna política de salud donde uno diga, bueno, ¿cuántos oftalmólogos, cuántos pediatras, cuántos necesitamos en base a la cantidad de residencias, en base a cuánta gente debería estudiar o medicina para no quedar tantos muchas veces quedan... No tengo ni idea cuál es la rama que hay más profesionales. La verdad que desconozco. Debe ser cardiología, ¿no? O pediatría. No sé, supuse que pediatría era. Digamos, son las ramas que más llevan. La clínica médica todavía sigue siendo... Nunca termino de entender cuál es la diferencia entre el médico clínico y el médico de familia. Viste que ahora es una especialidad que también existe, ¿no? Sí. Pero... Te llevo a otro tema. Vos hiciste la residencia y ¿cómo lo toma el paciente? Que lo vayan a ver 4, porque la verdad 4 chicos con guardapolvo. A mí no sé si me gustaría, un tema de pudor, no sé si me explico. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Te sentís medio como conejito de India como paciente? Sí. Perdóname, Herminio, sin ofender a nadie, ¿no? Pero digo... La realidad es que obviamente uno siempre lo toma esto con mucho respeto, digamos, ¿no? Y en realidad quien accede, por ejemplo, al hospital de clínicas, sabe que accede a un hospital escuela, digamos, ¿sí? Y la realidad es que en algún momento uno tiene que aprender, digamos, o sea, es así, no hay... pero yo no te lo estoy criticando el método, te estoy diciendo porque te debe haber tocado algún paciente que dice... No, y bueno, si algún paciente dice, no, yo prefiero que no, bueno, obviamente se respeta esa... se respeta. Sí, digamos, o sea, pero la realidad es que siempre se le explica y se le dice, y por ejemplo, en los casos donde uno va a operar a un paciente, siempre, por lo menos en el caso del hospital nuestro, tenemos, sabe que su médico tratante es un residente, digamos, y que el residente lo va a operar ayudado por un médico de planta y que él va a estar supervisando la cirugía y que muchas veces... ¿Un R1 opera? No, un R... No. Siempre en los programas de residencia hay un sistema arreglado, de enseñanza quirúrgica, digamos, donde además uno primero va con los chicos, con los residentes a un wood lab, se trabaja
en el caso de oftalmología, en ojos cadavéricos, en ojos de chancho, y después se hace un entrenamiento. Hay diferentes pasos hasta el R1 generalmente no opera. Expliquemos a la gente que el residente R1 es el residente de primer año, o sea, y después R2, algunos R3, algunos R4 y después jefe residente, si te menciona, que supongo que es el que maneja todo el grupete. Exactamente. Sí, un placer tenerte bueno, en el muchas programa. Gracias. Por favor, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Horacio, Ustedes también. no se vayan que el programa sigue. Gracias. A mí te digo. UCES, parte de tu historia. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos.